Amén. Qué bendición, mi amada familia. Mira a la persona que tienes al lado y solo dale una sonrisa. Hoy no le digas nada, tal vez hoy venimos con 1000 pensamientos en la cabeza, 1000 cosas, pero una sonrisa puede cambiar la perspectiva, la razón de las personas. Y para mí es un honor. Mira a la persona que tienes al lado, porque tú me vas a ayudar a predicar. No voy a ser yo, no voy a ser el único que aquí meta la pata. Lo vamos a hacer todos en familia. Así que mira a la persona que tienes al lado y dile: ¿estás listo? ¿Estás listo para recibir la palabra de Dios? Hoy voy a culminar una serie que creo que yo no sé por cuántas domingos, y es sobre las pláticas con el Padre. Y vemos, y Dios nos ha mostrado cómo nosotros debemos platicarle a Dios y cómo nosotros lo hemos venido haciendo. Si algo ha hecho esta serie en mi vida, y espero que también lo haya hecho en la tuya, es decir: wow, es diferente la manera en que Cristo se comunicaba con su Padre y la manera en que nosotros que nos comunicamos. Esa es la única cosa que yo le pido a Dios, que cuando nosotros escuchemos esto y a través de todas las palabras que hemos dado, nosotros nos cuestionemos a nosotros mismos y digamos: Señor, yo quiero tener ese nivel que tuvo Jesús para comunicarse contigo. Porque si no, la vida con Dios es insípida, no tiene sabor, no tiene sazón. Yo sé que los que estamos acá nos gusta comer las cosas con sazón, porque si no tiene sazón, como que no nos gusta. Y muchos cristianos le hablan a Dios sin sazón, le hablan porque sí, porque no tienen nada mejor que hacer, y se nos pierde entre las manos todas las cosas que realmente Dios quiere hablarnos. Así que abre tu Biblia, por favor, para poder dar término a esta serie en lo que hemos venido estudiando. Mateo capítulo 6, verso 9 al 12. Y vamos a leer los primeros 3 versos que dijimos allí, que es lo que hemos venido estudiando. Y vamos a hacer solo una pequeña resumen de lo que vimos durante esta serie. Dice Mateo capítulo 6, verso 9 al 12: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hoy terminamos con la última petición de esta serie, y es lo que Jesús nos dice hoy que nosotros vamos a pedir. Lee conmigo el verso 13, ahí inmediatamente. Dice la palabra del Señor: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Cierra tus ojos un instante. Padre, hoy venimos, Señor, ante tu presencia porque reconocemos que te necesitamos, Dios. No es una casualidad que estemos acá. No es casualidad, Dios mío, que tú hayas inquietado nuestras vidas y que hoy hayamos dicho sí a venir, sí a estar contigo, sí a estar con nuestros hermanos. Señor, hoy te pido que tú seas hablándonos a nuestro espíritu. Sujetamos nuestra mente, nuestra carne, nuestras emociones, para que tu perfecta voluntad, Señor, tome el control de nuestras vidas y que esta verdad que tú hoy nos vas a entregar, Señor, dé fruto en nuestras vidas, Padre Celestial, al 100%, Jesús. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amada familia, este verso es extremadamente denso, extremadamente profundo, y déjame adelantarme un poquito. Este verso contiene muchos misterios que tal vez tú y yo no los vamos a entender
mientras estemos acá y cuando lleguemos al cielo y estemos con Dios, le vamos a poder preguntar, oye, ¿qué querías decir con esto? Pero Dios nos ha dado a su Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en nosotros? Para los que lo tienen, qué bendición. Para los que no, ahorita oramos para que lo reciban. Pero Dios nos ha dado la habilidad de que podamos entender ciertas cosas de este verso. Y este verso me causa mucha inquietud porque dice la palabra del Señor. Jesús, acuérdense en el setup que estábamos mirando. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, porque sus discípulos le dijeron no sabemos cómo orar. Y Jesús les dio un modelo. No les dio un credo para que repitieran. Jesús le dio como los puntos importantes, un esqueleto para que tú y yo utilizáramos. Y en ese escenario yo me imagino a los discípulos allí escuchando al maestro y Jesús diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Debió ser algo increíble, ¿no? Estar sentados ahí a la mesa, escuchando, y llegamos a este punto y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando yo leo ese versículo, algo entra en mí en conflicto. ¿Por qué? Por lo que dice Santiago capítulo 1, verso 13 y 14. Te invito a que me acompañes ahí usando tu smartphone, si tienes tu Biblia. Si eres de las personas que les gusta con Biblia de papel, excelente. Santiago capítulo 1, verso 13 y 14. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando yo leo esto, yo digo, como que aquí hay algo raro, porque en el verso anterior decíamos que no nos metas en tentación y en el otro dice, Dios no puede tentar. Entonces, ¿quién está en lo correcto? ¿Quién está allí diciendo lo que debe ser? Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la Biblia. La Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo sacar un verso de la Biblia e interpretarlo como yo quiera. Yo tengo que coger todo el verso y meterlo en todo el contexto en el que está escrito y meterlo en toda la Biblia para poder tratar de entenderlo. Y es allí cuando empezamos a darle sentido a lo que estamos viendo. Básicamente Jesús le está diciendo a sus discípulos que nosotros tenemos que pedirle al Padre que no nos meta en tentación. Ahora, la palabra tentación que se puso en este lugar es una palabra griega que es peirasmos. Peirasmos es una palabra neutra. Porque cuando te digo tentación, nosotros inmediatamente sabemos lo que es tentación y siempre lo ligamos a ¿qué? A algo malo, ¿no es cierto? Es como de pronto en Latinoamérica, en algunas partes de Latinoamérica, o más precisamente en Colombia, nosotros le podemos decir, esa persona es muy inteligente. Y se entiende que es muy inteligente para cosas buenas. Pero si yo le digo, esa persona tiene una astucia, o tiene lo que diríamos en Colombia, una malicia indígena, la cosa cambia, porque estamos connotando que la persona es muy inteligente, muy sagaz, pero para las cosas ¿qué? Malas. Esta palabra peirasmos es una palabra neutra que literalmente significa comprobar o examinar. Así que cambia un poquito el contexto de lo que nosotros estamos viendo, porque esta misma palabra peirasmos aparece en otro texto muy conocido, que yo sé que ustedes lo han leído como buenos estudiosos de la palabra de Dios, y está en Génesis 22, capítulo 1. Todos conocemos esa historia. Todos conocemos que un día Dios, estando allí por ahí cerquita donde estaba Abraham, lo llamó y le dijo Dios que entregara a su hijo. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Si no, se las cuento. Estaba Dios y estaba Abraham y dice
Verso 1, aconteció después de estas cosas. ¿Después de cuáles cosas? Después de que Dios le prometió que iba a tener un hijo y que pasaron mucho tiempo y no tenía el hijo y como que la cosa se prolongaba más del tiempo necesario, pero la promesa llegó. Isaac llegó, el niño prometido llegó y Abraham lo amaba como a su único y primogénito hijo. Y dice que después de todo esto aconteció que peirasmos, la misma palabra que estamos viendo en Mateo aparece acá, peirasmos, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Y qué le dijo Dios? Sacrifícame a tu hijo. Esta misma palabra es la que aparece incrustada en el verso que estamos estudiando. Entonces ya tiene algo un poco diferente de lo que nosotros estamos analizando. Ahora, miremos otro verso donde está incrustada esta misma palabra. Acompáñame por favor a Santiago. Hoy vamos a despegar las hojas de las Biblias o vamos a mover rápido ese dedito pulgar en el app buscando. Santiago capítulo 1, verso 2 y 3. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversos, la palabra es peirasmos, pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, recapitulemos un poco. Estas palabras siempre nos están dando a entender que la tentación que veíamos en el capítulo 6 tiene mucho que ver o mucha similitud con las pruebas o con la examinación que se le hace a ciertas cosas. En ocasiones Dios necesita no conocer quién eres tú. Dios necesita mostrarte lo que tú realmente eres. Mostrarte facetas de tu vida y de mi vida que solo las vamos a poder ver a través de ¿qué? Diga conmigo, de una prueba. Solo a través de una prueba, de una dificultad y como lo decía en el verso, una tentación, tú conoces facetas que estaban ocultas de ti. Como lo dicen algunos psicólogos, que nosotros tenemos varias apariencias que nosotros le damos a mostrar a las personas. La apariencia pública, la apariencia privada, la apariencia que nosotros tenemos en nuestra mente de nosotros mismos, y tenemos una más, la que no sabemos que tenemos y sale en el momento que pasa algo. Todos decimos, es que si a mí me hubiese pasado esto, yo hubiese actuado de esta manera. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, una vez íbamos con mi papá en el carro, iba mi hermana y nosotros teníamos una mascota, un perro, y teníamos las ventanas abajo. Íbamos manejando por una freeway y había un accidente más adelante, entonces los carros empezaron a reducir la velocidad. Yo iba en la parte de adelante, creo, si no me falla la memoria, mi hermana iba en la parte de atrás y el perrito, mi mascota, iba al lado de ella. Y cuando se redujo la velocidad, ¿a que no adivinan qué hizo la mascota? Saltó por el vehículo y esos carros de atrás solo empezaron a frenar, porque aunque íbamos despacio, no íbamos lo suficientemente rápidos como para que fuese algo tan suavecito. Entonces el bendito perro saltó, yo entré en shock, mi papá entró en shock y la única que pudo reaccionar fue mi hermana menor. ¿Qué hizo? Yo no sé si fue imprudente o no, pero ella se bajó del carro a agarrar al perro. Y después nosotros pensamos y decíamos, ¿cómo tú sales de esa manera? ¡Qué peligro! Porque nosotros actuamos de diferentes maneras. Los que nacimos en Latinoamérica y que vivimos en países hermosos, hemos tenido la oportunidad de experimentar robos de toda índole. Y muchos le decimos a los amigos, es que si me hubieran robado yo hubiese hecho esto. Y cuando a uno lo roban, uno no sabe ni cómo se llama, o por lo menos me pasa a mí. Uno no sabe todo eso. Hay ciertas cosas que Dios necesita mostrarte a ti que tú no sabes que vas a actuar. Y solo hasta ese momento es que Dios dice que te tiene que probar. Porque solo cuando uno se da cuenta de las maneras en que uno reacciona es que puede empezar a ¿qué?
a tomar precauciones. Les pongo otro ejemplo que he escuchado mucho. Muchas personas entran en lo de defensa personal después de que han sufrido algún percance. ¿Por qué? Porque en el primer percance entraron en shock y quedaron plop. Y entonces entran en esos entrenamientos para que como que haga algo, un clic en el momento que llegue a pasar eso y ellos sepan qué hacer. Los simulacros que hacen en las empresas de terremoto, que yo digo que no sirven de a mucho porque la verdad nosotros no lo tomamos en serio. Para nosotros es solo una pérdida de tiempo y un momento en donde no estamos trabajando, pero nos hacían bajar. Por ejemplo, a mi esposa la hicieron hacer un simulacro en un edificio como de, no sé, 38 pisos y ella trabajaba, no sé, como en el 27 y a bajar en tacones sin falda hasta el primero. O sea, nosotros necesitamos practicar cómo vamos a hacer esas cosas para poder tener esa habilidad de responder. En ciertas ocasiones eso es lo que Dios necesita hacer contigo. Pero vamos un poquito, porque la palabra tentación me sigue a mí molestando, por lo que es una connotación que nosotros entendemos que es una tentación. Y dice la palabra del Señor, acompáñame por favor en Santiago. Santiago capítulo 1, vamos a leer el verso 12. Y por ahí vamos a empezar a identificar qué es la tentación, la naturaleza de la tentación y lo que Dios nos dice que debemos hacer con ella. Santiago capítulo 1, verso 12, dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí dice, y es enfático el texto: bienaventurado el hombre que no tiene tentaciones. No, dice bienaventurado el hombre que aún teniendo tentaciones, dice que las soporta. Eso me lleva a una pregunta: ¿es la tentación la manifestación de un pecado en sí mismo en ti en ese momento o todavía no? ¿Qué será? Porque la tentación, ¿qué es la tentación? Para definir, me puse a investigar lo que decían muchos autores sobre la tentación y empezar a mirar cuál es la definición. La tentación es cualquier deseo, pensamiento, acto que entra a tu razonamiento y te incita a hacer algo que tú no debes hacer. Eso es la tentación. Pero en el texto bíblico que nosotros estamos analizando, Dios no le dijo a los discípulos: oren para que ustedes no tengan tentaciones. El verso bíblico dice: no nos metas en tentación. Para mí hay una diferencia entre ser tentado y entrar en la tentación. ¿Qué quiere decir eso? La tentación es un breve pensamiento que inunda tu mente por unos instantes. Y tú no estabas haciendo algo y de pronto, ¡puf!, llegó. Y tú dijiste: uy, sería chévere hacer esto. Pero después dices: no, reprendo a Satanás. Esa es la tentación que la mayoría de las personas experimentamos en el primer nivel. Pero lo que Dios y lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es: no nos entres en la tentación. ¿Qué es entrar en la tentación? Entrar en la tentación es el proceso en el cual una tentación, un pensamiento crea un diálogo interno en ti y empieza a tratar de convencerte y tú empiezas a sopesar las posibilidades de aquella tentación. Es allí cuando nosotros entramos en la tentación, es como que un nivel un poco más avanzado. Pero mi pregunta es: hasta ese momento, ¿eso que está pasando en tu corazón y en mi corazón es pecado? O las palabras que decía Santiago: bienaventurado el hombre que siendo tentado soporta la tentación. ¿Esa bienaventuranza ha parado? ¿En qué momento para esa bienaventuranza? Eso es lo que yo pensaba, ¿eh? Yo pienso cosas raras, ¿no?
Y decía Dios, o sea que cuando yo tengo esas batallas internas y yo estoy pensando eso, aún no he pecado, aún no ha concebido el pecado en mi corazón para hacerlo. Y Dios me decía, no, tú estás luchando contra eso, y por eso la bienaventuranza es cuando tú tengas esa tentación. Bienaventurado el que la resiste y el que la pasa. Porque solo cuando tú resistes y la pasas, es como cuando tú vas al gimnasio y resistes. ¿Alguien que está acá le gusta ir al gimnasio? No lo digo por los cuerpos esculpidos y fornidos, sino por hobby. A todos nos gusta ir por hobby. Cuando nosotros cogemos una pesa, ¿qué es lo que está haciendo tu músculo? Resistiendo ¿qué? La fuerza de gravedad. Y tú coges esa pesa y arrancaste. Yo me acuerdo que cuando yo arranqué con las de 5. Y yo digo así, y era cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y al otro día o la semana siguiente dije, me voy a ir por las de 15. Y y gracias a Dios, por la gloria del Señor, ya voy, no les voy a decir por cuántas, pero tú vas cogiendo ¿qué? Diga conmigo, resistencia. Mira a la persona que tienes al lado y dile, tú tienes que coger resistencia al pecado. Y eso es, pongan cuidado, porque resistencia al pecado no es que entonces tú vayas a enfrentarte contra el pecado y digas, voy a poner el pecho porque yo resisto. No. Eso no es lo que está diciendo. Eso es cuando tú quieres entrar en la tentación. ¿Y saben qué es lo que más duele, mi amada familia? Que hay muchos cristianos que van buscando el camino de cómo ser tentados y le echan la culpa a Dios. Esta oración no es echándole la culpa a Dios, diciéndole, Dios me tentó, Dios me puso en este lugar y yo no pude hacer nada. Eso no es lo que está diciendo a Dios. Porque ahí decía en el verso, en uno de los versos que leímos, que el pecado ocurre por tu y por mi concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Que estamos diciendo palabras como todas raras, ¿verdad? El deseo innato en nosotros de querer hacer el mal. Esa es la concupiscencia que está hablando la Escritura. Así que nosotros, por naturaleza, tenemos la habilidad, desafortunadamente porque estamos en la carne, de convertir una buena situación en una oportunidad de ¿qué? De pecado. Nosotros somos hábiles en ese sentido porque tenemos naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que nosotros hacemos. Esas son las razones por las que, por ejemplo, en las iglesias, por ejemplo, en esta iglesia, nosotros solemos decirle siempre, cuando piden consejería con los pastores, si es una dama, que esté, por ejemplo, en mi caso, mi esposa presente. Porque el diablo es cochino, el diablo es puerco, y tú no debes entrar en ¿qué? Porque dentro de mí está ese mal que puede incendiar todo un bosque. Porque somos ¿qué? Malos. La Biblia dice, no hay bueno ni uno solo, solo Jesús. Y por eso dice que tú y yo debemos pedirle a Dios que no nos deje entrar en esa situación. Pero la tentación en este sentido es como el gimnasio que nosotros necesitamos para poder resistir el día a día. Hay personas que les gustaría poderse apartar de todo el mundo, irse a vivir en una comunidad cristiana, irse a congregar en una iglesia donde hayan santos y donde no haya pecado. Pero déjame decirte que el mal va contigo a donde tú vayas. Y que cuando encontremos esa iglesia donde no hay pecadores y llegamos nosotros, adivinen qué pasa. Pues llegó el pecado con nosotros. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Pero en este aspecto, por ejemplo, en Mateo capítulo 4 verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En otro capítulo que nosotros tenemos allí, dice la palabra del Señor en Lucas 22, 31 al 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma
a tus ¿qué? A tus hermanos. Cuando yo leo este pasaje, Dios es muy claro con nosotros, porque Él nos dice: resiste y vas a recibir la corona ¿de qué? ¿La corona de qué? A ver, ahorita lo leemos a ver qué corona es. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Nosotros vamos a recibir la corona de vida, pero nosotros tenemos que resistir al enemigo. Nosotros muchas veces hacemos todo lo contrario por las mentiras que hace el enemigo. ¿Por qué? Cuando tú y yo recibimos una tentación, inmediatamente hay un sentimiento en los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de acá somos hijos de Dios? Que nos sentimos mal por haber pensado lo que pensamos, por haber sentido lo que sentimos, por haber tenido la intención de haber tenido esa intención. Nos tenemos que haber sentido de esa manera. Y el diablo es astuto, porque él sabe que muchos cristianos no conocen la diferencia entre lo que es la tentación y lo que es el pecado. Y entonces el diablo sabe qué te va a decir. Te va a decir: bueno, tú ya pensaste eso, ya pecaste, ya para qué te refrenas, ya pasó en tu mente y ya pasó en tu corazón, ya deseaste lo que no debiste haber deseado, ya es muy tarde, hazlo. Y muchos de nosotros llegamos a Dios y pensamos en nosotros mismos y decimos: sí, ya es muy tarde. Ya deseé en mi corazón algo que no debía haber deseado. Ya pensé algo que no debía haber pensado. Ya, entonces, ¿para qué continúo? Pues entreguémonos. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en nosotros. Confundirte hasta tal punto en donde tú no puedas diferenciar lo que es la tentación y hasta dónde se convirtió en un pecado en tu corazón y en mi corazón. Y la palabra del Señor dice: bienaventurado el hombre que soportó la tentación. Tú y yo debemos tener esa actitud de luchar, de saber que la tentación llega, y si tú no le das cabida a la tentación, es fácil salir y ocupar la mente y hacer otras cosas. Pero cuando tú entras en tentación, la pelea se intensifica, pero todavía estás cubierto por la bienaventuranza de resistir. ¿En qué momento nosotros tenemos que reconocer lo que está pasando? ¿En qué momento nosotros tenemos que decir: estoy en tentación en este momento, o entré en tentación? En el momento en donde nosotros ya cambiamos de postura y ya decimos: ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a cometer lo que mi mente ha venido pensando? ¿Cómo voy a hacer lo que mi corazón ha venido sintiendo? En ese momento, mi hermano, aún tú estás a tiempo de salir. Tú estás a tiempo de huir de la tentación. Y hasta ese momento todavía la esperanza está en hacerlo, porque tú estás refrenándote a sí mismo, refrenándote a todo lo que tú has deseado hacer, pero sabes que no debes hacerlo. Eso es lo que eso es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Les estaba diciéndole: mira, pídele al Padre que por tu naturaleza pecaminosa no te coloque en situaciones que van a ser por encima tuyas. Y entonces tú y yo tenemos ese radar espiritual. Y ese radar espiritual hace que nosotros sepamos qué situaciones son propensas para hacer qué cosas. Y todos somos aquí adultos y todos sabemos que cuando queremos pecar, nosotros planeamos todo para pecar. Y no le podemos echar la culpa a Dios, porque saben, hay muchos cristianos que le dicen: Señor, tú planeaste mi futuro, tú planeaste este pecado, tú planeaste esta tentación, entonces yo no tengo la oportunidad de salirme de este problema. Y hay muchos cristianos que le echan la culpa a Dios, que le echan la responsabilidad a Dios por el pecado que están cometiendo, porque preasumen una predisposición de nuestras vidas hasta tal punto de que piensan que Dios ha planeado cada uno de nuestros pecados. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado en la manera que interpretamos la Biblia. La Biblia no nos está diciendo eso.
La Biblia, mira a la persona que tienes al lado y dile, no te está quitando la responsabilidad. Todos nosotros sabemos que somos ¿qué? Pecadores. Y como pecadores nuestro radar debe estar atentos. Pero para poder colocar una analogía, pensemos en una persona que es diabética. Las personas que son diabéticas tienen que tener una alimentación ¿qué? Extremadamente precisa, porque si ellos comen algo que no están supuestos a comer, viene un pico muy alto de azúcar o una bajada, bueno, lo que pase con la diabetes, y entonces la persona puede ¿qué? Morir. Pero ¿qué pasa si el diabético dice, uy, voy a ir un momentico a la panadería o a la repostería de allí al lado a mirar cómo están las cosas? Dígame, o sea, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Y suena ridículo y suena muy gracioso, pero tenemos que hablar de cosas que están pasando en la vida de las personas. Hay situaciones que tú sabes que no debes estar, conversaciones que tú sabes que no debes escuchar, y tú sabes que yendo a hablar con esa persona siempre te vas a enterar de un chisme bien jugoso, de lo que está pasando en lo oculto de la oficina, para poderlo divulgar. Y tú sabes que él es el punto o ella es el punto de contacto. Dime, ¿para qué tú te quieres ir a meter a la boca del lobo? Eso es lo que la Biblia dice, concupiscencia. Dios pone cualquier actividad, mira, tantas iglesias, tantos líderes que caen, no quiero decir por ingenuos o por qué, pero se crean los equipos de jóvenes y entran los jóvenes y dicen, bueno, vamos a hacer una velada, y invitaron a 30 jóvenes y solo apareció la pareja de jóvenes. No, vamos a orar los dos. ¿Sí van a orar los dos solos en la iglesia van a orar? O sea, tú estás utilizando el ejercicio, tú estás utilizando tu sentido arácnido para entender que no debes estar allí. Las cosas no se destruyen por arte de magia. Los pecados, mira a la persona que tienes al lado y dile, los pecados no son arte de magia. El pecado es un trabajo elaborado que Satanás hace en ti. Y entonces él te manda un pensamiento. Y es una secuencia de cosas. Les pongo un ejemplo. Un día estaba el rey David en la casa y le llegó, me imagino que un dardo del enemigo, que parece no ser tan malo, y en algunos casos tal vez nos vamos a identificar. Y entonces le dice el dardo del enemigo a David, ay, mira, el día está como bonito, quedémonos un ratico más en la cama. Ya lo que tienes que hacer lo puedes hacer otro día o lo pueden hacer otras personas. Quedémonos un rato en la cama. Listo, nos quedamos un rato en la cama y después, ay, mira ese día tan bonito, mira ese sol, sal a la azotea, no sé, a tomar el sol, vitamina E. Y sale el rey David y después, ¡pum!, mira el lago de allí al lado, qué bonito. Sí, qué bonito. ¡Pum! Mira a la chica que está en el lago. Yo no sé qué hacía la chica en ese lago, tan cerca de eso, porque siempre le ponemos el problema a David, pero ¿qué hacía la chica ahí en ese lago? Pero en fin, siempre es una cadena de tentaciones. Si tú no aprendes a luchar la primera, va a ser muy difícil que aprendas a luchar la segunda, la tercera, y una vez entrando en tentación, ya lo único que nos queda decir es, Señor, líbrame del mal, porque derecho para el mal voy, derecho para el pecado. O sea, Dios es tan bueno contigo que Dios sabe cuando tú has cruzado el límite de decir, yo conozco esos ojitos, yo conozco esos ojitos, te amo y voy a restaurarte y voy a levantarte, pero yo sé que tú vas directo a pecar. Por eso en la oración Jesús le decía, dígale a Dios cuando yo ya he superado el límite de la tentación, cuando yo ya he entrado en la lucha interna y estoy razonando conmigo mismo sobre cómo hacer ese pecado, líbrame del mal. Líbrame del mal, porque ya
hemos tomado una decisión. Ahora, ese verso termina diciendo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Eso quiere decir que Dios tiene el poder de librarte de hacer lo que estás a punto de hacer, de la misma manera que Él tiene el poder para decidir no intervenir en el pecado que tú has determinado hacer. Y suena algo fuerte cuando yo lo estudiaba y lo leía, porque Dios tiene el poder para impedir el pecado que tú estás a punto de cometer. De la misma manera que Él puede decir, te voy a tener que enseñar a través del dolor que vas a experimentar, pero vas a aprender. Claro ejemplo de eso es cuando los papás le dicen a los niños, no sé, están, por ejemplo, se suben a un árbol. En mi época los niños se subían a los árboles y jugaban. Ya ahorita yo creo que solo, pero pongamos un ejemplo atrás que sirve más. Le dice papá, mamá, no jueguen ahí, no saltes ahí que te vas a caer. Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, que no saltes ahí que te vas a caer. Un ejemplo actual sería los papás diciéndole a su hijo que ya está conduciendo, bájele la velocidad. No le dé tanta velocidad al carro, sea prudente. Sí, papá, yo voy suave, vaya despacio. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento de que somos caprichosos? Desafortunadamente tiene que ocurrir ¿qué? Un accidente donde el niño cae, se da duro, o el teenager coge el carro y lo choca. Llega la policía, llega todo, ¿y qué pasa? Confiemos en Dios de que aprenda después de qué, de haber vivido eso. Desafortunadamente, nosotros y nuestro carácter hace que seamos a veces obstinados. Y Dios sabe que solo a través de las lágrimas que vas a derramar por el pecado y el dolor que va a causar lo que vas a hacer, va a ser la única manera en que tienes que aprender. Y suena feo decirlo de esa manera. Suena feo de que tú sabes que Dios muchas veces va a dejar que tú llores por causa del error que cometiste, por causa del pecado que cometiste, pero por eso nosotros tenemos una promesa. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero eso no nos quita la responsabilidad de luchar, de resistir hasta todo lo que nosotros podemos hacer. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10, verso 12 y 13. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y sigue con el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando tú estás firme, tú estás en un branch así tratando de, tú debes mirar y estar seguro del paso que tú vas a dar. Nosotros tomamos eso como hijos de Dios muy a la ligera. Nosotros no nos sentamos a calcular el siguiente paso que vamos a dar, sino solo nos botamos a la aventura y que Dios nos ayude cuando pasa. Pero cada decisión que tú tomas va a traer consigo una ¿qué? Consecuencia. Y como yo a algunas personas les he dicho, cada decisión que tú y yo tomemos va a tener solo dos reacciones. O nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. ¿Qué decisiones estás tomando en este momento? Tú y yo en este momento estamos diciendo, yo estoy firme, yo no estoy en pecado, estoy aquí en la iglesia. El hecho de que estés en la iglesia me hace ver que tú venciste a todos los que se dejaron vencer para no venir a la iglesia porque tenían cualquier otra cosa. Pero tú y yo que estamos firmes tenemos que ¿qué? Mirar que no caigamos. Eso es lo que nosotros le estamos viendo y Jesús nos está diciendo. Dios como nuestro Padre tiene el poder de hacer todo lo que Él quiera hacer.
Pero tú y yo tenemos dos maneras de aprender: por revelación o por humillación. Mira a la persona que tienes al lado y dile, ¿cuál estás escogiendo? No sigamos echándole la culpa a Dios de la situación que estamos tomando, si es consecuencia del pecado que nosotros estamos tomando. Las decisiones que nosotros estamos tomando no nos están acercando a Dios. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos cuando le estaba diciendo: oren para que no caigan en tentación. Oren para que no entren en esa lucha interna, porque salir de la lucha interna cuesta. Y si la pasan, oren para que no les deje caer en el mal, los libre del mal. Pero recuerden que de su Padre es todo el reino, de su Padre es toda la gloria y de su Padre es todo el poder. Hay muchas veces que nosotros llegamos a la vida y que como que se nos olvidan esas verdades. Y vivimos en un mundo de pecado, tras de un pecado, después de otro pecado, después de otro pecado. Y como que nuestra vida se acostumbró a hacer esto. Pero Dios sigue teniendo el control de todas esas cosas. Cada situación que tú vives, Dios sabe cómo las vas a enfrentar. Sabe cuáles tú las vas a enfrentar mal y vas a pecar, y sabes cuáles vas a hacerlas bien. Tú y yo tal vez que no lo sabemos, pero por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos discernir los tiempos, dice la palabra del Señor. La tarea de nosotros es tener nuestros 5 sentidos en cada paso que demos. Pero cuando llegue la tentación, recuerda que aún estás cubierto por la bienaventuranza. Lucha, no te canses de luchar. Dice Dios, ahí lo leíamos, que juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, Dios da la salida. Yo no sé cuál es el pecado, la situación, el pensamiento que creemos se ha vuelto una constante en nuestras vidas. Dios te está dando la salida y tal vez tú y yo estamos ciegos y no la queremos ver. O lo peor, sabemos lo que tenemos que hacer y no tenemos la valentía porque sabemos lo que eso conlleva. Sabes, cuando muchas veces yo hablo con algunos cristianos, yo les pregunto y les digo, bueno, ¿tú cuál crees que puede ser la solución? ¿O tú cuál crees que serían los cambios? Mira, no hay ninguno que yo he hablado hasta el momento que me haya dicho algo que no sea verdad. Todos ellos saben exactamente lo que tienen que hacer para poder salir del pecado en el cual están viviendo, para cambiar el estilo de vida que están viviendo. A todos los que yo les pregunto, tienen la solución. Lo que pasa es que no quieren tomar la solución porque saben lo que cuesta y lo que conlleva. Muchos, pero Señor, es que tengo estos problemas, tengo todas esas dificultades, y vuelve y suena ridículo, pero Dios vuelve y dice, bueno, ¿y cuánto tiempo estás orando? No, pues es que la verdad no tengo mucho tiempo para orar. Bueno, ¿cuánto estás leyendo la Biblia? No, pues es que la verdad la Biblia no me gusta mucho, pero estoy escuchando, no sé, las predicaciones de X personaje todos los días. Pero y mi palabra, mi alimento, lo que yo te quiero hablar. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué le estamos diciendo la tentación nos sobrevino, el pecado nos sobrevino, si no estás haciendo nada para poder escapar del pecado? Mira a la persona que tienes al lado, porque es algo que para mí mi corazón arde, y pregúntale, ¿qué estás haciendo para escapar del pecado? ¿Qué estás haciendo para escapar de la tentación? Seguimos cautivos en los mismos pecados porque queremos estar cautivos en los mismos pecados. Seguimos en las mismas circunstancias porque queremos estar atrapados en las mismas circunstancias. Tantos jóvenes, tantas personas atrapados en tantos problemas porque quieren seguir atrapados en los mismos problemas. Nosotros debemos decirle, Dios, no nos dejes caer en tentación, pero la responsabilidad también es nuestra. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad hacer que las cosas fluyan adecuadamente. Eso no quiere decir que entonces si tú no haces nada, Dios va a dejar que tú hagas las cosas. No, va a doler, pero Dios va a hacer la obra en ti. Como los pastores solemos decir, y el ejemplo cliché, Sansón, Dios lo hizo con Sansón.
pero no era la manera en que tenía que hacer. Dios no tiene que llevarte a un hospital, Dios no tiene que llevarte a una cárcel, Dios no tiene que llevarte a una quiebra, Dios no tiene que llevarte a un problema financiero, Dios no tiene que llevarte a alguna circunstancia sentimental mala para que tú y yo pongamos los ojos en Dios y digamos: Señor, necesito cambiar, quiero cambiar y lo voy a hacer y voy a cambiarlo. Para mí es una sensación frustrante sentir que las personas afuera pueden proponerse hacer lo que sea y lo hacen, y nosotros nos derribamos cuando los inconvenientes vienen porque nos sentimos débiles, porque la tentación está allí, porque el pecado me atacó, porque no soy digno. Y Dios dice: yo estoy contigo, mía es la gloria, mío es el poder, mío es el reino. ¿Cómo te vas a dejar destruir? Señor, es que no puedo salir de este problema, esta atadura me tiene muy atado. Y Dios dice: estoy contigo, despierta. Pero si no tomamos estas verdades como lo que son, déjame decirte, vas a vivir de la misma manera que has venido viviendo. No sé si tal vez tengas una buena vida o una mala vida, no tengo idea. Pero si no haces cambios, vas a seguir viviendo de la misma manera que estás viviendo acá. Si no resistes a la tentación y no aprendes a luchar en contra de la tentación, vas a seguir cometiendo los mismos pecados que estás cometiendo hasta este momento. Y que Dios se apiade de nosotros, que nos guarde del mal. Es tu decisión y es mi decisión. Y eso es lo que el Padre le estuvo enseñando a los discípulos durante no sé cuánto duró haciendo ese breve explicación de lo que es realmente las pláticas con Dios y lo que tú y yo le debemos orar al Señor. Cierra tus ojos por un instante. Y piensa en este momento específicamente cuál es la debilidad que no has podido superar. Porque con Dios y con el enemigo hay que ser específicos. Deja de decirle a Dios: Señor, ayúdame ayúdame a no pecar más. Sé específico y dile: Dios, esta debilidad es la que me ha venido afectando. Señor, es mi falta de compromiso la que me ha impedido, Señor, orar, leer tu Biblia, Jesús. Es esto específico, Jesús, que yo ya sé lo que es, lo que me hace caer. Estoy cayendo con la misma piedra todos los días, Jesús. Padre, pero necesito que tú me ayudes. Tal vez siento que no tengo la fuerza para huir. Siento, Dios mío, que no tengo la fuerza para poder luchar y sencillamente me rindo a la adversidad. Me rindo al pecado, pues al igual tú me vas a tener que perdonar. Qué mentira tan grande, Jesús. Porque tu palabra dice: el que esté firme, mira que no caiga. Y tal vez yo creo estar firme, Jesús, pero sencillamente estoy caído con mi concupiscencia y con mis errores. Padre, tú tienes el poder de poder librarme de las tentaciones. Pero tú sabes, Señor, qué es lo que yo necesito fortalecer en mi vida. ¿Qué situaciones necesito vivir, Padre? Y en cada una de ellas, Señor, dame la fuerza para luchar, para no dejarme vencer por el mal, Jesús. Padre, danos la fuerza a esta iglesia, dale la fuerza, Padre, para no dejarse vencer por el mal, sino todo lo contrario, vencer el mal con el bien que está en nosotros, que eres tú, Jesús. Levanta, Dios mío, brazos caídos, personas debilitadas, Señor, almas dolidas, Jesús, levántanos, Señor. Padre, porque tú estás allí en el control, Dios mío, porque Padre, aún tenemos la fe y la certeza, Dios mío, de que aún el diablo no puede tentarnos si no es con tu autorización, Jesús. Y Padre, tú no estás colocando en nosotros
situaciones más fuertes y más grandes de las que nosotros podamos soportar. Tú nos conoces, Jesús. Tal vez hasta este momento ha sido extremadamente difícil para nosotros, pero tú dices en tu palabra, Jesús, que tú das nuevas fuerzas como las del búfalo, para seguir en la lucha, para seguir en la marcha, para no volver atrás, para seguir adelante en busca del propósito. Como decía, Padre Celestial, tu apóstol, Señor, no pretendemos haberlo ya alcanzado, no pretendemos ser excelentes ya, Jesús, pero nos extendemos a la meta, Padre Celestial. Nos extendemos, Señor, a tu supremo llamado, Dios, y continuamos. Padre, te pido, Dios mío, que tú renueves, Señor, el compromiso de cada uno de nosotros, Señor, contigo, Jesús, que crees en nosotros esa necesidad, esa hambre, Dios mío, espiritual, que no se sacie, Padre, fácilmente. Que nos despiertes en las madrugadas con el deseo de estar contigo, de comunicarnos contigo. Padre, no permita, Señor, que nuestra relación contigo sea una relación superflua, Padre, sin sabor, sin contexto, sin poder, Dios. Todo lo contrario, que nuestras pláticas contigo nos lleven a otro nivel. Nos lleven, Padre Celestial, a tener esa conexión que tanto necesitamos. Padre, te damos gracias, Jesús, porque si tú estás con nosotros, Señor, nada ni nadie nos puede tocar ni conmover de tu mano poderosa. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú estás haciendo nueva obra en nuestros corazones, Señor. Padre, y hoy nos salimos de este lugar de la misma manera que entramos, Jesús. Hoy por fe creemos que salimos, Señor, transformados, Señor, más como tú, Jesús. Que cuando hablemos, Jesús, hablaremos más como tú. Cuando pensemos, Señor, vamos a pensar cada vez más como tú. Cuando miremos al mundo, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, cuando miremos a nuestro alrededor, veremos, Señor, a través de tus ojos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, dale un fuerte aplauso a Dios si lo crees.